Les habla Tulio Roberto Vargas, presidente de la organización. En el momento sindical que tenemos antes de la charla del día de hoy, o de la tarde de hoy, quería un poco comentarles sobre la propuesta que nos hace la administración en el tema de ampliación de planta, que no compartimos, y es de allí que este punto de la mesa de negociación no se haya resuelto. Porque en este punto 22, nosotros lo que estamos pidiendo es ampliación de planta. Solicitamos conversión de todos los empleos pertenecientes a las modalidades de vinculación distintas a la carrera administrativa, ya sea planta de empleo temporal o supernumerario, a planta de empleo permanente de la DIAN, a partir de la fecha de terminación del nombramiento. Esa es la petición. Y la DIAN nos responde: la administración, en el marco de lo establecido en el artículo 2.2.1.4.1 del decreto 1083 de 2015, adicionado por el decreto 1800 de 2019, requisito sine qua non para que la entidad radique ante las autoridades competentes del orden nacional la correspondiente propuesta de ampliación de planta para su estudio, se compromete a solicitar ante las entidades del orden nacional la propuesta de ampliación de planta permanente en el número de empleos necesarios para su operación. Entonces ahí realmente no vemos nada, porque nosotros lo que estamos pidiendo es que se cumpla un acuerdo que se firmó en el año 2018 con fundamento en un estudio que realizó la DIAN, que tiene fecha febrero de 2018, y que se comprometió a desarrollar este estudio y sobre la base de este ampliar la planta. Realmente la discusión de ampliación de la planta la tenemos desde mucho tiempo atrás. Uno de los puntos con el que comenzamos la negociación colectiva a partir del año 2013 fue precisamente el de la ampliación de planta, porque ahí ya traíamos un incumplimiento de cuando no había negociación colectiva en sentido formal, sino que tocaba llegar a esta a través de la movilización. Y en ese proceso pues habíamos llegado a un acuerdo que para el año 2010 tendríamos 10.000 empleos. Al día de hoy, 2022, tenemos 11.800 empleos. Entonces el incumplimiento ha sido bárbaro. Y por eso en el 2013 se propuso un estudio, en el 2014 ya tenía la DIAN un primer estudio, en el 2015 se avanzó en el tema, en el 2016 tuvimos hasta una ley que nos dio los recursos, y en el 2017 pues le mamaron gallo a la ley, le tomaron del pelo a la ley, y el director en el 2017 se comprometió a hacer otro estudio, que fue el que nos presentó en el 2018. O sea que esto ha sido todo un vía crucis, compañeros, ¿sí? Digamos que la percepción que tenemos es que al neoliberalismo no le interesa una DIAN fuerte. Digamos, a los sectores tradicionales, a toda esta gente que ha manejado este país durante todos estos años, no le interesa una entidad fuerte, como tampoco le interesa un sistema progresivo. Y entonces por eso le han venido dando largas a nuestra ampliación de planta. Y pues esta propuesta pues es nuevamente darle más largas. No le podemos echar la culpa a esta administración de este tema, porque realmente la administración recibe una situación de hecho que viene de antes y en la cual realmente en este gobierno, con el anterior director, lo que hubo fue un rechazo tajante a la ampliación de la planta.
Es más, él decía que aquí no era necesario. E incluso firmó otro acuerdo con algunas organizaciones sindicales, acuerdo que nosotros no compartimos, pero que pues está ahí, que representa un sector minoritario y que está ahí. Y él quería demostrar era que aquí se necesitaba menos personal, porque el anterior director confundía la modernización con la robotización. Indudablemente que entre más sistemas tengamos, si logramos los sistemas como está concebido con el préstamo de 250 millones de dólares, pues vamos a tener una entidad muy fuerte en sistemas que va a botar una cantidad de información. Y para eso se necesita más gente, para que analice esa información, para que miren qué van a hacer con esa información, para que realicen los procesos de cobro, para que realicen los procesos de fiscalización, para que realicen los procesos de control aduanal. Y entonces no es solamente los sistemas, es que la gente se necesita. Entonces, firmar un acuerdo en estas condiciones, pues no es positivo para nosotros, porque este decreto 1800, que fue producto de la negociación colectiva también, en el orden nacional, eh, pues nuevamente prácticamente nos devuelve a cero, porque entonces está hablando, dice que la entidad debe analizar y ajustar los procedimientos, en la entidad deben evaluar la incidencia de las nuevas funciones o metas asignadas, deben analizar los perfiles y las cargas de trabajo, deben evaluar el modelo de operación de la entidad, revisar los objetivos de, bueno, cuando hay contratos de prestación de servicio, que nosotros afortunadamente eso lo tenemos controladito, y determinar los empleos que se encuentren en vacancia definitiva y transitoria, así como aquellos provistos a través del nombramiento provisional. Entonces, nosotros lo que decimos es, mire, señores directivos, aquí ya hay un estudio. Que el estudio hay que actualizarlo, bueno, actualícenlo. Pero es un estudio que a 2018 arrojaba la necesidad de 6.200 empleos. 4 años después, pues la realidad es que las necesidades de la DIAN son mayores que las de 2018. Entonces, por eso no podemos aceptar esa propuesta, esa contrapropuesta que nos hizo la DIAN. Y ahí estamos, compañeros. Estamos elaborando también dentro de las organizaciones sindicales una nueva alternativa, porque sí queremos que sobre este tema de cumplimiento de acuerdo, tengamos un acuerdo en el sentido de que nos van a cumplir, porque no estamos renegociando el punto. Lo que estamos solicitando a la administración es que nos cumplan. Y podría aparecer alguna fórmula. Por ejemplo, y hablo aquí ya no desde el grupo sindical, sino desde Utradian. Por ejemplo, la DIAN ha hecho unas gestiones para una planta temporal que comenzará a funcionar después de que se levanten las restricciones electorales, o sea, después de definido el candidato presidencial, quién va a ser el ganador en la presidencia. Y entonces en ese momento la DIAN va a poder llenar esa planta temporal. Y tiene que hacerlo antes de que termine este gobierno. Entonces, lo que nosotros decimos es, hombre, si inmediatamente después de que se levante la veda electoral, llenamos la planta temporal, se llenan absolutamente todas las vacantes, pues inmediatamente después de ese lleno de todas las vacantes le pueden solicitar al gobierno nacional que esa planta temporal se convierta en una planta definitiva y con eso nos empiecen a cumplir los acuerdos del año 2018. Esa es la propuesta que tenemos nosotros para conciliarla con las demás organizaciones sindicales. Porque no le podemos pedir a la DIAN que antes de proveer esa planta temporal esté solicitando una planta definitiva, porque eso sí no tendría, eso sí nos enredaría el tema, porque el gobierno le va a decir, bueno, entonces, ¿qué hago yo acá?
Pero si se llena inmediatamente, termina este proceso, esa planta temporal, inmediatamente después de llenarla, se puede solicitar en el presupuesto del año 2023 que se incluyan los rubros para que esta planta sea definitiva. Y ahí comienza el proceso de cumplimiento. En eso estamos, compañeras y compañeros. Yo creo que este es un tema muy importante para todas y todos. Aquí no hay que creer los rumores que andan por ahí de pasillo diciendo que van a reducir y que no sé qué. Esta entidad no la pueden reducir en personal, compañeros. Es imposible, no crean esos rumores. Esta entidad obligatoriamente tienen que ampliarla en personal, porque somos una entidad fundamental en este país. Fundamental. Y tenemos muy poco personal para las necesidades de la entidad. Entonces, esta lucha tenemos que desarrollarla todos. Y por eso valga la oportunidad para hacer la invitación, para que todas las compañeras y todos los compañeros nos hagamos presente el 1 de mayo en la movilización nacional. Y desde ya nos preparemos para esta movilización del 1 de mayo, toda vez que es la oportunidad de salir a demostrar la fuerza de los trabajadores y en esa medida también entender que el problema del cumplimiento de los acuerdos tiene unas partes que se definen en la mesa de negociación, pero también tiene unas partes que se definen en la movilización y en la lucha del conjunto de los trabajadores, en este caso de la DIAN, y de muchas entidades públicas, porque no somos la única entidad que tiene problemas de personal, aunque sí somos la entidad más importante en cuanto representamos el 90% de los ingresos corrientes de la nación. Este fue el informe sindical para el día de hoy, compañeras y compañeros, y ahora pasamos al segundo tema, que es el tema del miércoles de la salud. Estamos en el evento 12º de este año 2022. Hoy es Ambiente y Sociedad 2, dictado por el doctor Luis Felipe Bastidas, quien desde la pasada reunión nos hizo un planteamiento muy importante sobre los temas de la ecología. Yo realmente hablo es de ecología. Siempre he sido ecologista, realmente creo que nosotros somos parte de la naturaleza y ahí hay discusiones con el tema del ambientalismo, teniendo en cuenta que eh, nosotros somos parte de esta sociedad, de esta naturaleza, perdón. Nosotros no somos los dados, esa es una visión previa en la cual el hombre era el que administraba la naturaleza, se consideraba como el administrador de la naturaleza y como que toda esta naturaleza le hicieron para nosotros, ¿sí? Resulta que nosotros somos es un producto de esta naturaleza y como tal tenemos que aprender a convivir con todas las demás especies vivas y las especies vegetales y las especies y la propia, digamos, condición de la naturaleza misma. Y en esa medida, creo que el ecologismo expresa con más claridad este tema. Y pues hoy en día estamos en una situación muy difícil y en una encrucijada muy grande para la humanidad. En la medida en que el planeta pues no va a desaparecer, pero la humanidad sí puede desaparecer. ¿Sí? Nosotros todavía ni siquiera llegamos al 1.000.000 de años y ya tenemos una situación muy complicada para la vida del ser humano. Y el ser humano, pues para poderse mantener, necesita vivir en armonía con la naturaleza. En Colombia, uno de los grandes factores de contaminación ambiental ha sido la minería. Hoy vemos, por ejemplo, la discusión que se está dando en La Guajira para que no desvíen un río, precisamente por la actividad que está haciendo el Cerrejón y en los momentos en que hay una crisis mundial precisamente de energías a raíz de toda esta situación
de lo que está sucediendo con la invasión a Ucrania y el papel que juega Rusia como exportador de petróleo y de gas, y la necesidad de algunos países o de los países que están en el otro bloque eh, de abastecerse en otros lugares. Entonces, en esa medida nos convertimos en un abastecedor de carbón y nuevamente el carbón adquiere una nueva dinámica que se había perdido, pero entonces esta minería del carbón pues está dispuesta a acabar con un río, pero además de todo el hueco que ha dejado allá en el Cerrejón y todo este tema de la contaminación ambiental. Pero no solo es eso, a lo largo y ancho del país nosotros hemos visto cómo, sobre todo la minería ilegal, ha desviado las corrientes de muchos ríos. Hay un caso de hace muchos años que lo describía Alfredo Molano y es en el caso de uno de los ríos que desemboca en el Magdalena en la ciudad de Honda y cómo la minería ilegal acabó con los meandros del río y el río terminó bajando prácticamente como una caída. Se llevó la historia, media historia de este país que estaba precisamente en esta biblioteca en Honda, pero arrasó con todas las posibilidades ambientales. Tenemos muchos ríos en los cuales ya no se puede pescar, porque toda esta minería del oro, eh, sobre todo la minería ilegal, porque yo creo que aquí hay una pequeña minería, por ejemplo, que es ambientalista, esa minería tradicional de los mineros, por ejemplo, de Chocó, los mineros tradicionales tienen unas reglas ambientales que las respetan, pero aquí tenemos una minería ilegal muy agresiva y también tenemos una minería multinacional que también es fuertemente agresiva. Ustedes ven la discusión, por ejemplo, que hay en el páramo de Santurbán, para citar algunos ejemplos en los cuales la población misma está en la defensa del medio ambiente y en la defensa, pues en este caso del páramo, por ejemplo, la defensa del agua. Entonces la discusión es, ¿queremos agua o queremos oro? ¿Sí? Entonces creo ahí está la validez de nuestra charla de hace 8 días y la charla de hoy,